Bueno, hacemos silencio. Bueno, esta es la unidad número 4, ¿sí? Ya del programa, y vamos a ver lo que es la transformada de Laplace. En sistema de control se analiza mucho lo que son las ecuaciones diferenciales y muchas veces son sistemas, ¿sí? Ya les dije que podemos analizar sistemas eléctricos, sistemas neumáticos, sistemas mecánicos, etc. Pero muchas veces se hace un poco tedioso a la hora de hacer cálculos. Dijimos que habían formas de representar o analizar un sistema, su estabilidad, por el método gráfico y por el método matemático, ¿sí? O analítico. Entonces, en este caso les presento lo que es la transformada de Laplace. Es un modelo matemático en el cual ustedes van a tener seguramente dos tipos de dominio. Van a tener el dominio temporal y el dominio de la frecuencia. Entonces, mayormente todos los ejercicios los tenemos en el dominio temporal, el tiempo, ¿sí? Y cuando empezamos a analizar matemáticamente eso, vamos a ver que son ecuaciones diferenciales, ¿sí? O sea, ese es el problema inicial, podemos decir. Pero ¿cuál es el problema? Que son muy difíciles a la hora de resolver. Son muy engorrosos, son por ahí ejercicios y modelos matemáticos que tenemos que hacer y aplicar derivadas. Entonces es más complejo. Por lo tanto, la solución demora más en darlo. Por eso, por medio de la transformada de Laplace, lo que hacemos es pasar del dominio temporal al dominio de la frecuencia. El dominio de la frecuencia es S. ¿Sí? Bueno, ahí me olvidé de escribirlo, pero es S. Entonces lo vamos a representar. Este se representa con la letra T y este se va a representar con la letra S. Es el dominio de la frecuencia S, ¿sí? Ahora, con este método lo que podemos pasar de ecuaciones diferenciales por medio de la transformada de Laplace a problemas algebraicos, ¿sí? Esos problemas algebraicos lo que tenemos es que aplicando la tabla, ¿sí? Hay una tabla de la transformada de Laplace, podemos simplificar todos estos ejercicios que son mucho más intensos. Entonces, por un lado tenemos esto y por otro lado nos da una solución algebraica. Pero ¿qué hacemos? Ahí se terminó. No, ahora hay que hacer el regreso. Por eso, en este caso, una vez que tengo la solución de este problema algebraico, de esa ecuación algebraica, que va a estar en S, en la frecuencia, tengo que nuevamente pasarlo al dominio del tiempo. Por eso, para hacer ese proceso, se conoce como la transformada inversa de Laplace, que está representado con la letra, que está una L y elevado a la menos 1 de la función S. Este era de la función tiempo. ¿Ok? Eso es la diferencia. Y después tenemos la ecuación general, la principal, que nos queda que la transformada, en este caso, de f de s va a ser igual a Laplace con la función con respecto al tiempo, nos queda igual a la integral. ¿En qué rango? De 0 a infinito. Eso va a ser el rango que va a tomar esta función. Y va a estar multiplicado de acuerdo a la función del tiempo. En este caso, tenemos una exponencial que va a ir desde menos s por t. Esta es una multiplicación. Después ya vamos a ver la tabla para que vean de dónde sale. Y todo eso va a estar derivado, ¿sí? En función del tiempo. Esta es la fórmula principal, ¿sí? De la transformada de Laplace. Entonces yo quiero que eso lo tengan bien en claro. A partir de esto se derivan después, o salen otro tipo de ejercicio, otra fórmula, otras ecuaciones, pero con respecto a la tablita y de acuerdo al problema que nos toca. Pero esta es la fórmula general principal. Veamos acá. Entonces, la transformada de Laplace, nosotros, como dijimos que está en función del tiempo, vamos a tener dos tipos de respuestas. La respuesta temporal y la respuesta transitoria. Entonces, cuando es respuesta temporal, estamos hablando que va a ser un sistema de primer orden, o sea, de grado 1. Entonces, por lo tanto, los sistemas de control, se diseñan para conseguir ¿qué? Para recibir un comportamiento deseado, o sea, una estabilidad que nosotros queremos programar.
Eso va a ser de acuerdo al régimen permanente y en el transitorio. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que habíamos analizado? Teníamos una gráfica nosotros que comenzaba a el pico y luego comenzaba a oscilar, pero luego se mantenía constante hasta que encontraba su equilibrio. Entonces, en ese rango es lo que nosotros encontramos lo que es el transitorio, ¿sí? Y después se mantiene estacionario. Eso es lo que nosotros analizamos. Entonces, la respuesta transitoria es la porción de la respuesta temporal que tiende a anularse en el tiempo, ¿sí? Entonces, dijimos, bueno, ahora no tengo, pero nosotros tendríamos algo como esto. Para que lo puedan comprender mejor. Entonces, nosotros tenemos de esta manera, este es el tiempo. Entonces comienza nosotros con la respuesta de una señal cualquiera y empieza a oscilar hasta que mantiene su transitorio. Entonces, esto, ¿sí?, que tenemos acá en adelante, ¿sí?, podemos decir que tenemos lo que es un sistema transitorio permanente, ¿sí? Este es permanente. Transitorio. Entonces, acá comienza oscilando, ¿sí? Entonces empieza todo una oscilación, pero después se estabiliza y se mantiene permanente. Acá comenzó lo que es el tránsito, empezó a oscilar y después se mantiene. Entonces, por lo tanto, esto por eso tiende a anularse. Llega un momento donde acá se anula. Y por eso cuando está en el infinito acá, por eso es que nosotros ponemos la integral de 0 hasta infinito, porque partimos de 0 y en el tiempo infinito no sabemos qué es lo que va a pasar con esta señal. Entonces por eso es que se analiza con la transformación de la plana. Entonces tiende a anularse en el tiempo y se hace muy grande. Comienza y se empieza a hacer. Y la respuesta permanente, también llamada estacionaria, ¿sí?, es la respuesta temporal que permanece al anularse la transitoria, ¿sí? Se anula la transitoria y comienza a quedarse permanente. Es lo que acabo de explicar, ¿sí? Entonces, para evaluar el funcionamiento de un sistema se aplica entradas controladas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan del diagrama de bloque? Nosotros teníamos el diagrama de bloque, un sistema que teníamos una entrada y una salida, ¿sí? Si era realimentado, teníamos lo que era justamente acá un sensor, tenemos una señal de referencia, ¿sí?, señal de referencia, y para poder controlar este tipo de sistema, nosotros ahora lo que vamos a hacer es comenzar a inyectar desde acá en la entrada lo que se llaman, ¿sí?, entradas controladas. ¿Sí? Son entradas controladas, que son señales. ¿Sí? Esas señales vamos a tener una señal que es unitario. Tenemos después lo que son las señales rampa, y tenemos la señal escalón. ¿Sí? Entonces, si tenemos que graficar esto, tenemos uno, después tenemos el otro que es rampa, y después tenemos el otro que es, como la misma palabra dice, un escalón. ¿Sí? Esas son las señales controladas y eso es lo que vamos a inyectar en un sistema de control. Y de ahí vamos a ver la estabilidad del sistema. Para eso, matemáticamente se hace, como le dije, son ecuaciones diferenciales, son muy complicadas, entonces por eso utilizamos lo que es la transformada de lambda. Y de esa manera podemos resolver. Ahora en la parte teórica, después vamos a hacer ejercicio y vamos de nuevo a hacer cálculos y eso estaría todo.